Ayer fui al súper y me puse tan triste que tuve que volver a abrir después Teleshow para seguir leyendo droguitas sobre... Porque ¿Y me se te pongo triste. pasó? Y se me pasó un poquitito, hasta ahora que recién en las noticias hablábamos de esta reunión que mantuvo el secretario de Comercio Interior Feletti con empresarios y este acuerdo de precios que no fue todavía, ¿ok? No fue con acuerdo, pero será seguro un control de precios. Y para hablar de esto, tenemos el gustazo de conversar con ella, que es de este centro de estudios que amamos tanto y con quienes conversamos muy seguido. Ella es Valentina Castro, es socióloga, es analista económica, es integrante del Centro de Economía Política Argentina, el que nosotros siempre mencionamos como CEPA, claro. CEPA. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Allá fue Pato y Tuti, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer, Valentina, un placer. Gracias a vos por atendernos un cachito. ¿En qué contexto se da esta reunión entre Ricardo Feletti y empresarios de la alimentación en el día de ayer? Bueno, esto es un contexto donde vos ya tenés que en los primeros meses del 2021 se está repitiendo un patrón, que es que básicamente los alimentos, sobre todo los productos alimentarios, crecen por encima de los que son los niveles de inflación, ¿no? Y ahí tenés un factor que uno cuando se pregunta, bueno, ¿y cómo se explican estas subas desmedidas? Porque son subas desmedidas. La realidad es que no hay una justificación certera, ¿no? Digo, estos sectores dicen, bueno, los formadores de precios dicen, bueno, nosotros necesitamos recomponer esa rentabilidad que perdimos durante la pandemia, pero a ver, es un sector que inclusive en el momento más crudo de la pandemia, y pienso en marzo, abril, mayo del 2020, donde a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras nos estaba yendo mal, ellos siguieron incrementando su tasa de ganancia, es decir, siguieron incrementando sus márgenes de rentabilidad. Por ejemplo, yo creo que un caso ilustrativo para ver el escenario en el que nos sentamos a discutir esto es básicamente en el caso de la carne. Vos tenés que la carne desde septiembre del 2020 hasta septiembre del 2021, es decir, en su comparación interanual, creció un 80% el precio de la carne. A ver, si aumentaste un 80% el precio del producto que vendés, tan mal no te fue. Evidentemente. Entonces ahí hay una cuestión que yo creo que es necesaria, y por eso, bueno, emerge esta necesidad de sentarse a discutir con estos sectores, bueno, ¿cómo vamos a hacer para controlar los precios? Y yo creo que igual, de todas formas, hay una situación que es que hay una realidad que no se puede ocultar, que no se puede atender solo el problema de los precios a través de políticas de control de precios y de regulación, porque, a ver, esas políticas ya existen. Claro. Vos tenés, por ejemplo, precios cuidados, precios máximos. Bueno, pero ¿qué sucede? Uno normal, creo que a usted le debe suceder, ¿no? Va al supermercado y ese producto no está, o quizás está, entonces le cambian el etiquetado y ese engañamiento hace que el producto te aumente un 80% el precio y deja de ser el producto inicial que vos fuiste a buscar. Digo, siempre en los sectores empresariales, los sectores de los formadores de precios, buscan encontrar ese lugar chiquitito que queda entre lo que dice la ley, lo que dice la política de control de precios y la avivada, ¿no? Esta especulación financiera permanente que existe. Sí, sin lugar a dudas. Y ayer Feletti, quien yo creo, o creemos, o suponemos, ¿no? Supongo por lo menos yo, que fue elegido porque él venía proponiendo esto en sus columnas en el Destape, etcétera. Él venía proponiendo, ¿no? Una idea que es la del control férreo sobre los controladores de precios, etcétera. Supongo que lo eligen en ese sentido, ¿no? Podemos decir que el plan macroeconómico está coincidente con lo que Feletti propone. No son muy distintos el control macroeconómico que necesita la Argentina, la negociación con la deuda, etcétera, y el área que se encarga de controlar los precios y la inflación. ¿Cómo ves vos esas dos líneas que juegan ahí muy finamente? Efectivamente, yo creo y estoy convencida de que existe una vinculación directa entre la estabilidad macroeconómica y la estabilidad microeconómica. Y vos necesitas una estabilidad en la macro, necesitas cerrar el acuerdo de deuda con el FMI, necesitas tener un acceso al mercado externo, pero si vos no tenés una estabilidad en la micro, eso no lo vas a poder lograr. Digo, claro. Para, por ejemplo, el caso de la deuda, para pagar la deuda, acordemos de acá a 10 años, acordemos de acá a 20 años, en ese tiempo vos necesariamente tenés que crecer económicamente. Claro. ¿Cómo crecer? Bueno, teniendo un mercado interno robusto, generando más puestos de trabajo, generando una recuperación del poder adquisitivo. Digo, son esas cuestiones que están dentro de la microeconomía de Argentina, que necesariamente las tenés que saldar para sentarte a discutir la macro. Entonces sí creo que va en línea, creo que esta propuesta de Feletti es
es correcta, es efectiva, pero necesariamente tiene que ir acompañada de una batería de políticas en la que se busque no solo la Secretaría de Comercio articular, sino que se busque articular con las distintas áreas, porque nosotros cuando discutimos precios, digo, el caso de los alimentos es el caso más evidente, pero también discutimos, por ejemplo, las pymes, el empresario pyme que debe pagar los insumos difundidos a precio dólar, ¿no? Claro. Son esas cuestiones que también es necesario generar esa articulación con todas las áreas, con todos los ministerios del gobierno para lograr una política integral en clave de control y regulación y disciplina del sector que forma los precios. Y específica, ¿no? Y como específica a largo plazo también, como vos decís, políticas concretas, porque la verdad tener una reunión que plantea que los precios no suban por 6 meses, pero dentro de 6 meses suben al porcentaje que no subieron estos meses, medio que termina siendo engañoso, porque es algo que sucede solamente por 6 meses y después ya vamos a estar exactamente en la misma situación que no estuvimos estos meses, pero dentro de 6 meses. Como, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se crean políticas que puedan ser sostenibles en el tiempo y que no sea un engaño específico por una cantidad de meses que después no pasa nada o pasa lo que no pasó en 6 meses? Sí, exactamente. Digo, yo creo que acá surge una necesidad por parte del gobierno, más allá de medir la efectividad o no de la medida y demás, de construir un poder real para sentarse a discutir mano a mano con estos sectores. Digo, claro. Son sectores que siempre han tenido un poder de fuego, de decir, bueno, yo te remarco los precios porque tengo el poder de hacerlo y te incremento un 80% el precio de la carne en un año porque nadie me va a decir nada, exacto, básicamente, ¿no? Entonces, es construir ese poder real para sentarse a discutir con estos sectores y también, digo, más allá de las medidas de intervención o de control, lo que se necesita es una decisión política claro. que un poco traspase ese eslogan, ¿no? Digo, que se vea en la realidad efectiva, que uno lo vea cuando va al supermercado, cuando va al almacén de su barrio, que también los pequeños productores puedan acceder a los grandes mercados y que sus productos puedan competir en la góndola con los grandes formadores de precios. Digo, son una cuestión que hay que revisar también lo que sucede atrás de la cadena, no solo el producto cuando llega a la góndola y ahí nos sentamos a discutir el precio, porque ahí vos tenés una cuestión de que no estás viendo lo que sucede atrás. Es decir, bueno, ¿quién se está quedando con esa rentabilidad? Bien. ¿Es el pequeño productor? ¿Es el gran formador de precios? ¿Qué está pasando al interior de la cadena? Entonces, digo, si no intervenimos desde ese sector, es muy difícil después llegar al precio de la góndola y querer intervenirlo y controlarlo de una forma efectiva. Claro, intervenir el mercado no deja de ser una solución circunstancial, mientras quizás se toma valor o lo que sea que haga falta para enfrentarse al poder real, ¿no? A la gente que, por ejemplo, en esta cuestión son los que realmente forman los precios. ¿Por qué crees, Valentina, por lo que veo que expresas en tus palabras, por qué crees que el gobierno tarda un poco o es quizá un poco indeciso a la hora de finalmente confrontar con estos sectores, o por lo menos lo fue durante toda la gestión de Pablo Español en la Secretaría de Comercio Interior? A ver, vos tenés una cuestión que es este sector, uno podría decir, bueno, la cúpula empresarial, ¿no? Uh-huh. Que, insisto, digo, es el poder real, son los dueños del capital, y tienen un poder muy fuerte en materia de decisión, ¿no? Digo, porque uno se puede preguntar, bueno, durante este periodo de la Secretaría de Comercio existieron estos programas de precios, existieron distintas versiones y formatos de programas de precios, pero la realidad es que en ese periodo, en esos meses, la inflación siguió incrementándose, los productos siguieron incrementando sus precios. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, básicamente yo creo que al gobierno no le debe torcer la mano a la hora de sentarse a discutir con este poder real, con los formadores de precios, la necesidad de intervenir y disciplinar, yo diría más que intervenir el mercado, hay que disciplinar el mercado, y en aquellos casos donde las empresas o los formadores de precios, bueno, no cumplan con estas normas, con estas políticas, yo creo que es necesario ejercer un tipo de sanción para también un poco que esta intervención sea una realidad efectiva y que no se quede en el mensaje, en el eslogan de la política pública. Digo, si nosotros diseñamos políticas públicas excelentes para controlar los precios, pero uno va al supermercado y esa política no la ve reflejada en la góndola, ¿qué sucede? ¿No? Digo, no vamos a poder tener una lectura a largo plazo si seguimos en esa línea. Entonces, acá yo creo que entra una situación necesaria de discutir, bueno, cómo va a ser la medida, qué políticas van a acompañar este congelamiento de precios, porque también vos tenés un factor que
congelás los precios 90 días y después ¿qué hacemos? Claro, después los descongelas y durante ese tiempo va a haber una inflación mínimo promedio del 3%, mínimo un 10% de inflación, yo creo, vas a acumular en esos 3 meses. Ponele que sea un 7, bueno, después de esos 3 meses se te dispara mínimo un 7 y ya conocemos además a los formadores de precio, no van a querer un 7, Valentina, van a querer un 10, van a querer un 12, ¿no? Sí, exactamente. Y hay un factor que yo creo que no es menor a la hora de la discusión, que es la concentración, ¿no? Que tienen estos formadores de precios. Sí. A ver, por ejemplo, para que tomemos dimensión, el 80% de los productos que nosotros encontramos en el supermercado cuando vamos a la góndola lo concentran 20 empresas. A ver, traducido al español son 20 tipos los que se juntan a discutir cuánto te van a costar a vos, cuánto me van a costar a mí, a tu compañera, los precios cuando vayamos al supermercado. Entonces, digo, ahí tenés un factor que es necesario intervenir y esa concentración también, y que bueno, a la hora de repartir la torta nos toque un poco más igual a cada uno de nosotros. Totalmente. Bueno, hoy te saco un poquito de este tema, pero en realidad no, te llevo a algo que es de actualidad, porque mucha gente lo estuvo comentando, nosotros aquí en el programa también lo hemos comentado, que son estas declaraciones. Escuchó a Brancatelli decir en Intratables que él tiene su supermercado en Caseros, etcétera, y que él el margen de ganancia que tiene lo pierde por tener que pagar los aportes a los empleados. Y esa es una visión que me parece que representa bastante al sector empresarial, cuando en verdad podrían quejarse los que tienen un supermercado o decir que el margen de ganancia lo pierden cuando les aumentan los proveedores el precio de los productos, y no porque le tienen que pagar a los empleados. Digo, decir eso, que es lo que dicen muchos empresarios, Valentina, es ponerse en un lugar político, ¿no? Es pararse desde un lugar político en la situación, y es, yo pierdo plata por pagar a los empleados, no porque me aumentan los precios también, ¿no? Sí, efectivamente, digo, este consenso que existe dentro de la cúpula empresarial, de la excusa de, bueno, tengo que hacer los aportes a los trabajadores, o tengo que pagar los impuestos, como cualquiera de nosotros los paga en su casa, ¿no? Digo, si no pagas la luz, si no pagas el agua, te lo van a cortar y lo seguís pagando igual y seguís viviendo igual. Claro. Digo, y ellos, la verdad, que la presión fiscal que tienen, ellos se animan a decir, bueno, es un 80%, y nosotros cuando miramos los números son un 5%. Y si uno también revisa los balances de estas empresas, de estos grandes formadores de precios, tanto de Brancatelli, que tiene su supermercado de barrio, como Alfredo Coto, sí, va a ver que durante la pandemia siguieron incrementando su margen de ganancia, siguieron ganando a costa de todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Digo, hoy tenés una canasta básica, por ejemplo, que te cuesta para una familia tipo de 4 personas 67.000 pesos. Digo, no nos podemos acostumbrar a eso, ¿no? Más que un salario mínimo, inclusive. Entonces vos tenés esas cuestiones que, digo, yo no sé cómo se animan a decir que perdieron o que les cuesta, y también vuelvo a insistir, digo, recae nuevamente más sobre el trabajador, como que los trabajadores tenemos la culpa de que ellos tengan que pagar las contribuciones patronales, ¿no? Como sí, cualquier otro empresario que tiene una empresa y lo debe pagar. Entonces, acá yo creo que hay una discusión interesante, que es decir, bueno, ¿quién se está quedando con esa rentabilidad realmente? ¿Es el pequeño productor? ¿Es el trabajador? ¿Somos nosotros que pagamos la canasta básica 67.000 pesos? ¿O son ellos los dueños del capital, los que explotan, los que terciarizan, los que hacen que los trabajadores, porque me animo a decir, ¿no? No sé si los trabajadores de Brancatelli están trabajando en las mejores condiciones laborales. Digo, esa es otra discusión que también hay que dar. Él dijo, los tengo a todos en blanco, dijo, sí. Dijo Branca, los tiene... Racista también. Además de todo racista. Formal, se no dice. Tiene, se claro, dice no formal. Pero también nosotros somos unos locos, ¿vale? Se nos ocurre tener derechos laborales. ¿A quién se le ocurre también, no? ¿A quién se le ocurre? Es una cosa ridícula, ¿no? También va a haber que, en un momento, más allá de los alimentos, digo, va a haber que empezar también a prestarle atención a otros sectores. Por ejemplo, el de los medicamentos, que también han tenido una inflación tremenda en este último tiempo. Aumentan sin parar, y las ganancias que han tenido durante todo este tiempo de crisis tremenda de la pandemia es excepcional, ¿no? Están aumentando también la indumentaria. La verdad es que no es solo el sector de los alimentos. Entonces tiene una tarea titánica el secretario de Comercio Interior Feletti y el gobierno en general, ¿no? En este tema que para mí, en lo económico, después de arreglar la deuda, me parece que es lo primordial, ¿no, Valentina? Más en un contexto electoral. Sí, efectivamente. Bueno, ahí en el caso de los medicamentos particularmente, como vos mencionabas, tenés un lobby muy fuerte de los laboratorios también. 11 firmas te controlan el 83%
del mercado. Entonces, ahí tenés una cuestión que es... Ay, se nos cortó justo, no me Nos digas. repasan los finales, ¿viste? Nos repasan Como, el final. ¿qué onda nuestros Dejamos finales? la mejor pregunta para el final y se nos corta, ¿vos te parece? Bueno, a ver, ¿volvió? ¿Me dicen por ahí? Ahí están. Ahí está. Ahí está, Valentina. Terminémosla bien, si fue una linda nota, che, o no. Claro. Nos intervinieron en la nota los formadores de precios. ¿Ves lo que el es? Poder real. Ya mando la carta a FOPEA, la tienen redactada ahí en producción, mándenla ya a FOPEA, por favor, se los pido. Perdón, Valen, nos decía, se cortó justito. No, que creo que es una cuestión necesaria, digo, insisto, para discutir la macro, para sentarnos a discutir la deuda, necesariamente vos tenés que tener una estabilidad en la microeconomía, y eso se traduce en que los precios estén controlados, que estén intervenidos, que tengas un mercado disciplinado, que vos te puedas juntar con estos sectores, con los dueños del capital, a discutir, bueno, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para generar más puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la pandemia? Son esos factores que yo creo que las discusiones deberían darse en ese plano, y no decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para darte un poquitito más y que vos me bajes el precio un poquitito menos? Entonces, ahí hay una cuestión que yo creo que es central, que en esta etapa se abre esa agenda que uno podría decir, bueno, interrumpió la pandemia. Bueno, yo creo que hoy en día no hay excusas. Necesariamente se debe intervenir el mercado, se debe disciplinar a los sectores poderosos, a costa de que básicamente los argentinos y las argentinas podamos comer, podamos ir al supermercado, podamos tener un salario que vaya con la inflación, que vaya en línea, ¿no? Digo, todavía los salarios no lograron ganar la inflación y eso es una deuda pendiente. Sí. Vos venís de la gestión de la Alianza Cambiemos, donde tuviste una pérdida del poder adquisitivo de 20 puntos en lo que es el trabajo formal, digo, el trabajo registrado. Si nos vamos al trabajo informal, tuviste una pérdida de 30 a 35 puntos. Entonces, ahí vos tenés un factor que necesariamente para crecer necesitas consumir, y para consumir necesitas recuperar el poder adquisitivo. Digo, es una regla de 3 simple para la recuperación económica que no podés dejar afuera de la discusión. Sí, si se discuten precios hay que discutir salarios también, totalmente. Valentina Castro, socióloga, analista económica, integrante de nuestros amigos del Centro de Economía de Política Argentina, el CEPA. Valentina, te agradecemos un montonazo por tu tiempo, ha sido un gustazo y te mandamos un abrazo enorme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo grande. Chau, un placer, gracias. Un abrazo. Valentina Castro, muy clara, ¿no? Sí. Muy clara. Claro, y, como siempre los del CEPA. Como siempre los del CEPA, sí, CEPA. La verdad, no falla ninguno. Nunca. Desde que llamamos. Sí, disciplinar me parece una palabra clave, que es incómoda la palabra disciplinar para el empresariado nacional, pero es fundamental, me parece. Sí, me pareció muy clave también esto de que es muy símil, o sea, no, pero sí a algo que dijo Ofelia Fernández en una charla que dio en Madrid, que fue invitada en una universidad, esto de no se puede discutir los precios y tampoco se discuten los salarios, y lo mismo, no caigamos en discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Chiquis, por favor. Como que no nos hagan creer que se puede discutir las dificultades o la situación en la pobreza si no discutimos la situación en la riqueza, porque lo que hay claramente es un error en la repartición de la riqueza, ¿no? Lo que es la pobreza está bien repartida. Claro, ¿sí? El problema es la repartición, la desigualdad en la repartición de la riqueza. Entonces no caigamos en estas discusiones o en estas trampas de que hay cosas que se pueden discutir sin discutir otras. Tal cual, sin duda, suscribo 100%.